Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Miqueas 6:6, en la Biblia. Este versículo dice: ¿Con qué me presentaré ante Yahvé, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Miqueas 6:6. Los detalles. Hubo una condenación que lanzaron los profetas de entonces, debido al fracaso de Israel en armonizar sus ofrendas de sacrificios, con una vida piadosa y una actitud espiritual sincera. Muchos israelitas pensaban que estaban actuando bien con la forma mecánica de las ceremonias hechas, las cuales solo buscaban presentar como pureza la impiedad de sus vidas. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo mismo puede decirse de la adoración bajo el Nuevo Testamento. El problema está en que la adoración verdadera requerida por Dios, entre los humanos tiende a convertirse en ritualismo, y somos nosotros quienes debemos corregir eso. Cuando los fariseos preguntaron acerca de nuestro Señor, diciendo: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?, el Señor Jesús lo oyó y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En Mateo 9:11-13. Los fariseos lo veían mal debido a su torcida manera de ver los asuntos de Dios. Hay por lo menos dos ocasiones cuando la verdadera adoración ordenada por el Señor se convierte en ritual: 1. Cuando se añaden cosas a la palabra del Señor cuya ejecución no está autorizada por el mismo Señor, y 2. Cuando aquellos actos que han sido ordenados por el Señor se hacen negligentemente, por ser hechos mecánicamente, sin interés ni entusiasmo. El Nuevo Testamento habla claramente acerca del sacerdocio de todos los creyentes, en 1 de Pedro 2:5, 9, pero el oficio del sacerdote, o pastor, muchas veces interfiere en la comunión de los creyentes con el Señor, a causa de los ritos sacerdotales añadidos por los hombres. Esas son innovaciones a la verdadera adoración traídas hoy en día. Por ejemplo, la doctrina de la transubstanciación fue añadida por el catolicismo romano en el Concejo de Trent. Sin embargo, la Biblia católica no habla de esto en específico, de modo que es algo añadido por los hombres. Tenemos que aceptar que la autoridad informativa oficial, referente al reino de Dios, es la Biblia, no es la Iglesia a la cual usted pertenece. Referente a Dios y su reino, la Iglesia de usted debe enseñar solo verdades claramente extraídas a la luz de la Biblia. Los asuntos de Dios, no son como la Iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su Iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en su Biblia. El seguidor de Jesucristo cuenta con espiritualidad e inspiración suficientes, en los actos de adoración en el Nuevo Testamento, sin tener que recurrir a doctrinas añadidas por los hombres. Las Escrituras nos proveen, al decir, totalmente para toda buena obra, en 2 de Timoteo 3:16-17. El poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como nos hace saber 2 de Pedro 1:3. Cuando cantamos y oramos, debemos hacerlo, con el Espíritu, pero también con el entendimiento, ver 1 de Corintios 14:15. Dios desea que el adorador se acerque a Él con un corazón sincero, ofreciendo siempre, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ver Hebreos 13:15. La cena del Señor, las oraciones, los cánticos, la enseñanza de la palabra, y la ofrenda de bienes materiales han sido todos establecidos por autoridad divina. La cena del Señor es una comunión o confraternidad con el cuerpo y la sangre de Cristo, y debe hacerse cuando los santos se reúnen en asamblea, en su nombre, con espíritu de unidad, ver Hechos 27. Estos no son ritos, sino ordenanzas y deben guardarse con entusiasmo y significado. Si no se les da la importancia que tienen para edificarnos en la santidad de nuestra fe, se irán deteriorando hasta convertirse en puros rituales sin sentido. Si consagramos nuestras vidas en santidad y devoción hacia Dios, se convierten en instrumentos mediante los cuales nos acercamos más a Él, en la adoración a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres razones por las cuales nosotros venimos ante el altar a adorar a Dios.
Hay formas correctas e incorrectas de hacer las cosas. Generalmente hay solo una forma correcta de hacer las cosas, pero hay muchas formas incorrectas de hacerlas, y debido a eso estamos propensos a fallar, pues muchas veces hacemos las cosas en una forma incorrecta, y luego nos preguntamos por qué los resultados no salen como tienen que salir, y eso sucede aun cuando se diezma y se ofrenda, y aun cuando estamos disfrutando la cosecha que Dios derrama sobre nuestras vidas. La primera de las 3 razones por las cuales venimos ante el altar a adorar a Dios, es, 1. Cuando venimos con un corazón agradecido. Esta es una manera correcta de acercarnos ante la presencia de Dios, para venir delante de su altar. Cuando hacemos esto, entonces las cosas comienzan a funcionar correctamente. Primera de Crónicas 29:14 dice, porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos? El rey David aquí, en el versículo de arriba, estaba reconociendo la majestad de Dios. Cuando estamos agradecidos con Dios, reconocemos la majestad y el poder de Dios, la soberanía de Dios, el señorío de Dios, reconocemos que Dios está por encima de todo, porque dijo, todo es tuyo. Simplemente todo es de Dios, incluyendo casa, novio, novia, esposo, esposa, etc., pues la tierra y su plenitud es de Dios. Nuestro Dios es un ser que está por encima de toda circunstancia. Pase lo que pase, Él sigue en su trono, haciendo milagros, tomando posesión, dominio y control de toda situación y toda circunstancia. La Biblia dice que estamos en el hueco de la mano de Dios, que los ojos de Yahvé están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Si somos verdaderos seguidores de Jesucristo, lo que es importante para nosotros, es también importante para Dios. Ser bendecido, produce acción de gracias a Dios, por eso tenemos que aprender a ser receptores de la bendición. Cuando Dios nos pide algo, es porque nos tiene algo mejor. ¿Sabe usted por qué Dios nos pide? Es un pretexto para Él bendecirnos, y cuando venimos con un corazón agradecido, se abren los cielos y vemos la gloria y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Acordémonos que Jesús le pidió agua a la samaritana para luego bendecirla. Jesús buscaba solamente un pretexto para bendecirla. Las ofrendas, los diezmos, son solo un pretexto de Dios, para bendecirnos. ¿Cree usted que Dios necesita nuestros diezmos u ofrendas? Somos nosotros los que necesitamos hacerlo, para mantener los cielos abiertos en nuestras vidas. La segunda razón por la cual venimos ante el altar a adorar a Dios, es, 2. Cuando deseamos expresar adoración a Dios. Nuestro versículo dice, con que me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Tanto el holocausto como el presentarse con becerros de un año de edad, eran ordenanzas que se practicaban en el Antiguo Testamento. En esos tiempos, Dios prefería adoración verdadera más que becerros gordos. Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Claro está entonces, que hay 2 formas de adoración, 1, en espíritu, y 2, en verdad. Cuando la Biblia habla, en verdad, nos habla en concreto, de algo tangible. Deuteronomio 16:16 habla de la adoración en las 3 fiestas más importantes del pueblo de Israel, fiestas donde había la máxima expresión de alabanza y adoración en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios en una forma correcta, tanto en espíritu como en verdad. Pero muchos nos presentamos solamente en espíritu, sin presentarnos con sinceridad de corazón. Esto a Dios no le agrada. La tercera razón por la cual venimos ante el altar, es cuando tenemos una petición específica, cuando necesitamos que Dios haga un milagro. En la vida cristiana, toda acción espiritual debe tener un propósito. De igual manera, cuando llegamos al altar en busca de Dios, debemos hacerlo con un propósito. Muchas veces los pastores de iglesias cristianas, al final de un servicio exhortan a la congregación a que se acerque al altar, y muchos lo hacen, pero sin un propósito, simplemente lo hacen para complacer al pastor. Por tanto,
ese acercamiento al altar no lleva un propósito. Quizá por eso no hemos estado viendo la bendición y la prosperidad deseada en nuestras vidas. Sin embargo, hemos estado viendo esa bendición y prosperidad en otros. Porque esos otros han actuado con efectividad y contundencia. Lucas 6:38 dice, de ni se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que miden, les volverán a medir. Esto nos habla de un accionar en fe, dar para recibir. En todo milagro hay una parte humana y otra parte divina, una parte que corresponde a nosotros y otra parte que corresponde a Dios. Así que hermanos, debemos hacer la parte nuestra. Por eso Dios nos pide primero para luego bendecirnos más. El versículo nos habla del Dios Altísimo, y eso quiere decir, el exaltado. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan del Dios Altísimo. Ejemplos: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahvé Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, en Génesis 14, 18, 19, 20, 22. Cuando hablamos del Dios Altísimo, nos referimos al Dios que hace maravillas, el Dios fuerte, grande, el excelso entre las naciones, omnipotente, que es Rey de los cielos y la tierra, el único Padre universal y creador de todas las cosas. Es el Dios tan grande que no hay palabras para describirle. En el libro de Número capítulo 22, Balaam fue contratado para maldecir a Israel, pero Balaam no pudo sino bendecir a Israel y maldecir al que lo contrató. En este contexto es que apareció el Dios Altísimo, Número 24:16, que como máxima autoridad, no iba a permitir que un hombre codicioso maldijera a su pueblo. En el presente tiempo, hay unos 126 millones de personas que están inclinadas a absorber el Evangelio, de modo que el mandato de Jesucristo de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, está siendo aceptado por esas personas, y no solo aceptado, sino que también a ellas les urge cumplir esa orden de Jesús. Es que la Biblia, en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tenemos que aceptar que todo procede de Dios, cuando nosotros le honramos. El rey David de la Biblia era un pecador y sus deslices aparecen en la Biblia con detalles. Sin embargo, David honraba a Dios, hasta el punto que en Hechos 13:22 en la Biblia, leemos, cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Dios desea muy seriamente que hagamos su voluntad. Por eso, la Biblia en Mateo 12:46-50, de Jesús dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Muchas gracias por leer, ver, y escuchar en este vídeo, y aunque yo fui quien lo redactó y lo preparó, el mismo es propiedad del Espíritu Santo, porque fue inspirado por él. Por tanto, usted tiene permiso de compartirlo, o bajarlo, y luego subirlo a su canal de YouTube. Debemos ser soldados de Cristo, y por medio del Espíritu Santo, unirnos en un solo cuerpo en la guerra espiritual en contra de Satanás y sus demonios, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque no podemos enfrentarnos a los enemigos espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo. La Iglesia espiritual de Cristo es, y será un solo cuerpo, como nos dicen Efesios 2:16 y Colosenses 3:15 en la Biblia. Por eso en este mundo también la Iglesia tiene que ser un solo cuerpo, porque si los soldados de Cristo, que somos nosotros, continuamos en antagonismo unos contra otros, como muchas veces sucede en el presente, nunca estaremos como un solo cuerpo,
y estaremos en pérdidas y fracasos en la guerra espiritual. En la guerra espiritual, Satanás y sus demonios son implacables. Debemos tener en cuenta que, los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los presenta en su Biblia. Amén. Que Dios bendiga a usted ricamente.